Bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa mañana en sus hogares. It's a blessing to be with you this beautiful morning in your homes. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Thank you for opening up the doors to your homes. Y pedimos al Espíritu de Dios que pueda tocar tu corazón And we ask the Spirit of the Lord to be able to touch your heart. y que podamos entender qué es lo que está sucediendo en este momento en la tierra. And that we'll be able to understand what is going on right now on the earth. La palabra de Dios nos dice que había una tribu en Israel The word of the Lord tells us that there was a tribe in Israel que era la tribu de Isaacar. that was a tribe of Issachar. Y dice la palabra que esta tribu tenía una particularidad. And the Bible says that this tribe had something that was very particular. Eran entendidos en los tiempos. They understood the times that they were in. Entendían los tiempos en los cuales estaban pasando They understood the times that they were going through y a dónde iban. and where they were headed. Y yo creo que en este momento la raza humana And I believe that right now the human race se está preguntando a dónde vamos is asking themselves, where are we going con toda esta situación que está pasando. with all this situation that we're going through? Ya tenemos un año, We're already a year into this, más del año, more than a year into this, y no hay una respuesta, and there's no answer. no hay una evidencia There's no evidence de que tienen una respuesta. that they have an answer. El mundo dice, The world says las vacunas son la respuesta para la pandemia, that the vaccine is their answer to the pandemic. pero sabemos que no es así, But we know that it's not like that. porque aún vacunándose las personas Because even taking the vaccine, tienen que seguir con las mismas restricciones. you still have to follow the same restrictions. Y esas And restricciones, those restrictions, en lugar de sanar, instead of healing, en lugar de traer libertad, instead of bringing freedom, está trayendo más it's opresión bringing more oppression y está trayendo más destrucción. and bringing about more destruction. Porque hay mucha gente Because there are many que people la opresión that the oppression de estar of encerrados being locked up está trayendo más mal que bien. is harming more than causing good. Y si vamos a, yo no soy médico, pero me gusta mucho investigar. I'm not a doctor, but I like to do a lot of investigating Me gusta mucho investigar las cosas. and investigate things. Y no sé si usted sabe, pero en Estados Unidos, I don't know if you know, but in the United States, las vacunas Johnson Johnson the vaccine Johnson & Johnson, las tienen completamente prohibidas. they have completely stopped them, prohibited them. Pero nuestro hermoso gobierno But our beautiful and lovely government dijo, manden las vacunas para acá, para Canadá. said, send them our way here in Canada. ¿Qué sucede con nuestros políticos? What happens with our politicians? ¿Qué sucede con las personas que están tratando de gobernar? What happens with the people that are trying to govern? Dice la Biblia The Bible says que cuando cada rey o cada presidente that when every king or president gobierna o governs tiene su turno de gobierno, or have their turn in government, la palabra dice en el libro de Crónicas y Segunda de Crónicas, the Bible says in Chronicles and Second habla Chronicles, acerca de los reyes de Israel. it talks about the kings of Israel. Y lo primero que dice es cuántos años estuvo reinando. And the first thing it says is how many years they were in power. Y luego dice, And then it says, e hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. and they did good in the eyes of the Lord. O dice, Or it says, e hizo lo malo they did evil delante de los ojos de Dios. before the eyes of God. O sea, yo digo a cada gobernador, a So cada I say to every presidente governor, every o a president, cada político, or every politician, los ojos de Dios the eyes of God están viendo are seeing lo bueno the good o lo malo or the evil que están tratando de hacer. that you're trying to do. Y yo quiero decirte algo. And I want to tell you something. En esta tierra On this earth, pondrán muchas personas there'll be many people que no van a enfrentar la justicia. that are not going to confront righteousness. Pero te tengo But I noticias. got news for you. Después de esta vida, After this life, hay alguien there is someone al que tú that you tendrás que dar cuentas shall need to be accountable to de todo lo que of hiciste everything that you did en esta tierra. on this earth. O sea que la Biblia dice, So the Bible says, todo lo que el hombre siembra everything that man sows, cosechará. he shall reap. Y también dice el Señor, And the Lord also says, Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Lo que el hombre What siembra man sows es lo que el hombre va a cosechar. is what he will reap. Amén. Amen. Y nosotros como iglesia And we as a church tenemos que saber need to know qué tiempo estamos viviendo what times we're living in y cómo nosotros tenemos que entender and how we need to understand y participar
escuchar, and participate, entender y understand participar. and participate. Porque cuando no hacemos nada, Because when we don't do anything, entonces seguimos en la misma then situación. we continue in the same situation. Yo no sé si usted está empezando a tener una santa indignación. I don't know if you're starting to feel wholly undignified Dilo conmigo, no sé si se diga en or inglés. undignified in a holy way. Que estamos empezando a indignarnos, Where you're beginning to feel indignated. donde hay algo que en ti dice, ya pasó el límite. Where something in you begins to rise up and you said the limit is past. El límite ya llegó. The limit has reached. La palabra dice en el libro de Reyes, Primera Reyes, The Bible says in First Kings, no vaya para allá, don't go there, 18, 18, dice que el pueblo de Israel it says that the people of Israel estaba vagando en dos mentes. were in between two minds. Vagando en dos In mentes. between two minds. ¿Qué significa estar en dos What does it mentes? mean to be in two minds? No sabes qué hacer. You don't know what to do. Y el día de hoy And today, hay muchos there creyentes are many que no believers saben qué that hacer, don't know what to do. no saben qué They creer, don't know what to believe. no saben qué They hacer. don't know what to do. Por eso es importante que That's why entendamos it's important for us to los understand tiempos the en time que estamos in viviendo. which we're living. El Señor dijo The Lord said que la señal de los últimos that the tiempos signs of the end days iba a ser esta: was going to be this: cuidar to take care of que nadie te engañe. that no one deceives you. Hola. Hello. Lo que el Señor nos What the dijo, Lord told us, ten cuidado is be careful de que nadie te that engañe. no one deceives you. Y te pueden engañar tus And pastores. your pastors can deceive you. Pastor, ¿cómo lo dice eso? Pastor, how are you saying that? Sí, porque tú tienes que ir a la palabra Because you need to go to the y Word, confirmar la palabra. confirm the Word, Lo que se te está what enseñando, you're being taught, si está en la palabra. if it's in the Word, Y si es el Espíritu de and verdad. if it's the Spirit of truth. Porque el día de hoy, Because today, la verdad the truth está siendo censurada. is being censored. La verdad The truth está siendo censurada. is being censored. Y yo no sé si usted sabe, pero el día de hoy, And I don't know if you know this, but today, en el gobierno, en el parlamento, in government, in parliament, están tratando de pasar una nueva ley. they're trying to pass a new law. Es el Bill C-10. And it's Bill C-10. Y este bill And this bill quiere callar la boca wants to silence the de mouth toda persona of every que person diga algo en contra that says something against del gobierno. the government. Iglesia, Church, hay que despertar. we need to wake up. Si usted dice algo en contra, If you say something against, ¿y qué es decir algo en contra? what is it to say something Si tú against? vienes con la verdad If you come with the truth y le dices a la mentira, no es and así, you say to the lie, it's not like that, usted puede ser encarcelado, you can be in prison, usted puede ser multado you can be fined, y pueden quitar la licencia. Si usted es médico o lo que usted sea, le quitan su and licencia. they can take your license away, whether it be you're a doctor or whatever you have. ¿Por qué? Why? Porque en este momento Because in this moment, tenemos que entender we need to que la understand verdad that the truth está siendo is censurada. being censored. Y usted tiene que aprender el día de And you hoy need to learn today a navegar to navigate más que nunca more than ever en el espíritu de verdad. in the spirit of truth. En el espíritu de verdad. In the spirit of truth. Usted tiene que depender del espíritu de You need Dios. to depend on the spirit of Usted God. tiene que decirle, Señor, You need to say to the Lord, ¿lo puedo creer o no lo puedo creer? should I believe it or not believe it? ¿Por qué? Why? Porque en este momento Because in this moment, hay tanta mentira there is so much lies que las personas que piensan estar en la verdad that people that believe to be in the truth están siendo engañadas. are being deceived. Ahora el Señor dijo, Now the Lord said, si es posible, if it is possible, aún los elegidos even the chosen or the elect serán engañados. shall be deceived. Yo no sé si usted es elegido, I don't know if you're a chosen one, pero or el an Señor elect, dice but the Lord que says, si aún es posible, if it even is possible, aún los elegidos even those chosen ones pueden ser engañados. can be deceived. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we need to do? El día de hoy, más que nunca, Today, more than ever, pedirle al Señor ask the que el Lord Espíritu de verdad that
That the Spirit of truth pueda guiar tus could pasos. guide your steps. Porque si no dependemos del Espíritu de verdad, Because if we don't depend on the Spirit of va a truth, ser muy fácil que te desvíes. it'll be easy for you to go astray. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Amén. Amen. De modo que hay que hablar, no sé si usted quiera participar, pero el problema de muchos es, We need to speak. I don't know if you want to participate, but the problem with many is muchos quieren cambiar el mundo many want to change the world sentados en un sillón. sitting on a couch. Muchos queremos cambiar las Many of us leyes want to change the laws sentados en el sillón. sitting on the couch. Y usted puede decir, pastor, es que yo estoy orando. You can say, Pastor, I'm praying. Es bueno que It's ores, good to pray, pero but te tienes que levantar de tu you sillón need to get out of your y couch llamar a tu MP and call your MP. y decirle, no estoy de Tell acuerdo them, I'm not in con el agreement Bill with C10. Bill C-10. No estoy de acuerdo, I am not in agreement, pero no hacemos nada. but we don't do anything. No hablamos, We don't speak. no hablamos. We don't speak. Nos quejamos, We complain, pero no hablamos. but we don't speak. Y esto le puede perjudicar a usted, And this could be harmful for you, porque cuando algo se pasa because when something is passed y ya es jurídico, está aprobada esa ley, and it's a law, it's jurisdictional, ahora esa ley now that law es legislada. is legislated. Y usted y yo el día de hoy tenemos que aprender más que nunca, And you and I today need to learn more than ever no solamente a ser to creyentes, not only be believers, no solamente a orar, to not only pray, interceder, intercede, pero también tenemos que aprender a legislar. but we also need to learn to legislate. Tenemos que aprender a We legislar. need to learn to legislate. ¿Usted cree que usted tiene autoridad? Do you believe you have authority? Amén. Amen. ¿Usted cree que usted tiene Do you autoridad? believe you have authority? Usted puede empezar a decir, You can begin to a say decretar, to decree, a legislar to legislate lo que el Señor dice. what the Lord says. Ezequiel 36 Ezekiel 36 empieza diciendo, begins saying, hijo de hombre, Son of man, hijo de hombre, son of man, hijo de hombre, son of man, profetiza. Y prophesy. ese hijo de hombre That son of man incluye a una mujer o Includes a incluye a un woman, hombre. includes a man. Pero Dios dice, But God says, hijo de hombre, son of man, profetiza. prophesy. ¿Por qué Dios dice Why does God que say tú y yo tenemos que that you and I profetizar? need to prophesy? Porque el mundo espiritual Because the spiritual se realm mueve is moved, y se moverá and it will siempre always be por lo que el hombre moved by what está man hablando, is speaking, por lo que el hombre está by what man diciendo, is saying, por lo que la prensa by what the press está comunicando. is communicating. Si usted no entiende If you don't lo que está understand usted oyendo you are y hearing and recibiendo receiving, y usted no lo and discierne, you don't discern usted it, no lo filtra, you don't filter it, usted está siendo engañado. you're being deceived. Usted está siendo engañado. You're being deceived. Y tenemos que aprender a entender And we need to learn to que más understand que hoy, que más que more than nunca, ever, tenemos que aprender a vivir we need to learn to live caminando en un espíritu de verdad. walking in the spirit of truth. Vamos a la palabra. Let's go to the word. Vamos a Efesios capítulo número 1. Let's go to Ephesians chapter 1. Efesios capítulo número 1. Ephesians chapter 1. Vamos a enfocar nuestra atención a partir del versículo. And we'll focus our 15. attention starting on verse 15. Dice Pablo, Paul says, por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para con todos los santos, Therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and of your love for all the saints, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Dice la palabra, les dé el espíritu de conocimiento y Which de is to give you the spirit revelación of wisdom and revelation en el conocimiento de Él. in the knowledge of him. Iglesia, Church, este es un nivel. this is a level. El otro versículo The next verse nos abre la puerta opens up the door a otro nivel. to another level. Hay muchas personas There are many people que solamente se quedan en el nivel del conocimiento. that just stay in the level of knowledge. Pero el versículo The siguiente next verse, dice Pablo Paul en el says 18, in 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. the eyes of your understanding being enlightened.
Esto es algo que como iglesia tenemos que aprender a ejercitar. This is something that as a church we need to learn to exercise. Nosotros no podemos decir We cannot say que entendemos that algo we understand que no something lo estamos haciendo. that we're not doing. Nosotros no podemos decir yo tengo We conocimiento, cannot say that we have knowledge, pero no estoy ejercitando el but I'm conocimiento. not exercising that El knowledge. The conocimiento knowledge te lleva a otro nivel. takes you to another level. Oseas 4:6, Hosea's 4:6 no vaya para says, allá, don't go there. dice la palabra, The word says, mi pueblo perece My people perish por falta de because of lack of conocimiento. understanding Hola, or knowledge. mi pueblo My people perece perishes por falta de because of lack conocimiento. of understanding. Y nosotros tenemos que entender And we need to que understand el conocimiento that knowledge necesita tener needs to have revelación. revelation. Revelación. Revelation. Esta semana estaba hablando con un pastor amigo This week I was speaking to a pastor friend, y estaba diciéndome, and he was telling me en la ciudad donde él vive en México, in the city in Mexico that he lives in, murieron más de 10 pastores por la epidemia. more than 10 pastors died because of the pandemic. Y había un pastor And there was a que pastor estaba muriendo, that was dying. Y este pastor es un doctor. And this pastor is a doctor. Es un doctor. He's a doctor. Es un especialista en oídos, nariz y garganta. He's a specialist in ears, nose, and throat. ¿Cómo se llama esa How is that especialidad? called? Orientólogo. ENT. Ok. ENT. En español es un trabalenguas. In Spanish, it's a tongue twister. Pero estaba muriendo. But he was dying. Y alguien le dijo, escucha, And someone said, listen, sabemos que hay una medicina we know that there is a medicine que ha salvado la vida de muchas personas. that has saved the lives of many people. ¿Y cómo se llama la And medicina? how is the medicine called? También es algo un poco largo, pero It's se also llama, long. le llaman óxido de cloro. Is it hydrochloroquine? Yeah. Hydrochloroquine. Yeah. Entonces dice, ¿dónde lo puedo conseguir? Where can I find it? ¿Usted puede creer que en México no se puede conseguir eso? Can you believe that you cannot find this in Mexico? Porque están prácticamente prohibiendo, Because they're prohibiting it? Prohibiting it. y unas And personas some people que son amigos de este pastor, who are friends of this pastor, ella es una doctora she's a doctor, y ella como conoce tanto de medicina, and because she has a good knowledge ella of empezó a medicine, elaborar su propia medicina she began to make her own medicine. y empezó a producir And óxido she de cloro began to produce hydrochloroquine. y lo empezó a vender. She began to sell it. Este pastor dice, This pastor says, si yo no hubiera ingerido esta medicina, if I had not ingested this medicine, yo hubiera muerto. I would have died. Entonces, So then, ¿qué sucedió con los otros 10? what happened to the other 10? No recibieron They did not receive lo que necesitaban. what they needed. Un pastor amigo mío A pastor friend of mine, tiene más de 1000 congregaciones en México. más de 1,000? 1000. More than 1,000 congregations in Mexico. Y tiene mi mismo nombre. And he has my same name. Un apóstol en Oaxaca. An apostle in Oaxaca. Él cayó también con el virus. He also had the virus. Y lo primero que le dijo al hospital, And the first thing that he said to the hospital, por nada voy a permitir que me entuben. I will not allow you to intubate me, to put the tubes in. Yo no quiero que me entuben. I do not want that to happen. ¿Sabe que la gente que ha muerto es la gente que ha sido entubada? Do you know the people that have died have been the people that have the tubes that have been put into them? ¿Por qué? Why? Porque dice la Biblia, Because the Bible mi says, pueblo perece my people perish por falta de because conocimiento. of lack of knowledge. Entonces usted tiene que aprender a So you need to entender learn to understand que todo conocimiento that all knowledge que no se aplica that is not applied solamente es intelecto. is just intellect. Pero el conocimiento que tú But the vives knowledge that you live es el conocimiento is the knowledge que ahora va al nivel that now goes to the que Pablo level dice that Paul says en el versículo in 18, verse 18, alumbrando vuestro entendimiento. enlightening your understanding.
Una cosa es tener conocimiento, One thing is to have knowledge, otra cosa es tener entendimiento. another thing is to have understanding. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza en la que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. That you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? And what is the exceeding greatness of his power towards us who believe, according to the working of his mighty power, La cual operó en Cristo, resucitando entre los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, which he worked in Christ when he raised him before the dead and seated him in the right place, in the right hand in heavenly places, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no en este siglo, sino también el venidero. far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in those which are to come. Iglesia, Church, no solamente en este siglo, dijo not just in Pablo, this age, Paul says, sino también en el venidero. but in the one to come. El venidero The one to es come donde tú y yo estamos en este is momento. where you and I are right now. Pablo dijo algo Paul proféticamente said something prophetically y dijo, en este he siglo, said, in this age, en lo que él estaba in viviendo, what he was living. pero ahora tú y yo But now you and I estamos viviendo are living lo que Pablo dijo what Paul y said declaró. and declared. Nosotros vivimos en este We siglo, live in this age. en este momento In vivimos this en moment, este siglo. we live in this age. Ahora escucha lo que dice la Now palabra. look at what the word says. Sino también en el venidero, versículo 22. Verse 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. And he put all things, or submitted all things under his feet. Y sometió And he submitted todas las cosas all things bajo sus pies. under his feet. Dilo conmigo, todas Say las it with me, cosas. all things. O sea, dice algunas cosas So does it say some things? o dice todas las Or does it cosas. say all things? Él sometió He submitted todas las cosas all things bajo sus pies. under his feet. Todas las All cosas things están Are sometidas submitted bajo los pies del under Señor. the feet of the Lord. Y escucha lo que dice la And listen to palabra. what the word says. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, And he gave him to be head over all things to the church, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. which is his body, the fullness of him who fills all in all. El Señor dice, The Lord says, Él he sometió submitted todas las all cosas things, y lo dio. and gave it, Esa autoridad that authority, la entregó gave it to a la iglesia. the church. Él es la cabeza, He's the head, yo soy el cuerpo. I am the body. Él es la cabeza, He's the head, yo soy el I am the cuerpo. body. Y las cosas, And the things, tú tienes que entender you need to que Él understand ya sometió. that he already submitted. Ahora tú y yo Now you and I tenemos que ser como el pueblo de need to Israel. be like the people of Israel. Dios le dijo al pueblo de God Israel, said to the people of Israel, te entrego la tierra prometida. I give to you the promised land. Te entrego la tierra que fluye leche y I miel. give you the land where milk and honey flows. ¿No fue lo que le dijo Dios al pueblo de Is it Israel? not what God said to the people of Israel? Claro, Of course. pero había un problema. But there was a problem. La tierra estaba ocupada The land, the earth was occupied. y estaba ocupada por And it gigantes. was occupied by giants. Estaba ocupada por It was personas occupied by people que no iban a obedecer cuando le dijeran, por favor, sal de aquí. that would not obey when they were told, please get out of here. Tenían que ser expulsados. They needed to be kicked out. Tenían que ser echados fuera. They need to be cast out. Y si no creían, And if they didn't y believe, si no and if they entendían, didn't understand, los tenían que despachar para el otro mundo. they had to take them out to the other world. Entonces, ¿qué quiero decirte con So eso? what do I want to tell you with this? El Señor declara, The Lord declares el reino de los the cielos kingdom of heaven sufre violencia suffers violence. y solamente los And only violentos the violent lo will arrebatan. take it by force. Nosotros tenemos que entender to understand que todo lo que estamos viviendo, Everything that we're living, lo que está pasando en este what's momento, happening in this moment, la única entidad the only entity que tiene la autoridad de parte de Dios that en los has the cielos authority from God in heaven, no es la Organización Mundial de la Salud, it's not the World Health Organization. no es CDC, no sé cómo le llaman eso, CDC? Ya, no sé It's cómo not le llaman. CDC or whatever they call it. es la iglesia. It's the church. Ay, come on people, Vamos, you are so excited. están bien contentos.
Es la iglesia. It's the church. ¿Por qué es la iglesia? Why is it the church? Porque la iglesia representa church represents el gobierno y la autoridad The de government Dios. and the authority of God. Yo quiero decirte algo, amada I want to iglesia. tell you something, beloved church. Todos nosotros tenemos que aprender a entender All of us need to learn to understand que el cielo that heaven gobierna governs sobre la tierra. over the earth. Ok, Okay, otra vez. again. El cielo Heaven gobierna governs sobre la tierra. over the earth. Pero nosotros tenemos que entender But we need to a understand qué cielo what heaven tú le darás autoridad. will you give the authority to? Porque hay cielos. Because there's heavens. Primer cielo, First heaven, segundo cielo second heaven, y tercer and cielo. third heaven. Y en el segundo And cielo in the second heaven, hay una batalla todos los días. there's a battle daily. Hay una batalla todos los There's días a battle every day por las almas de los hombres, for the souls of por men, tu alma. for your soul. Hay una lucha. There's a struggle. Pablo dice, Paul says, pelea la buena batalla de la Fight the fe. good battle of faith. ¿Por qué Pablo dice Why eso? does Paul say Porque aunque no lo Because creas, even though you don't believe it, estás en una batalla you are in a espiritual. spiritual battle. Y es tu And it's responsabilidad your responsibility avanzar to advance a la tierra to the prometida, promised land. avanzar To advance a las promesas que Dios to te the ha dado, promise that God has given avanzar to you. To advance a las palabras proféticas the prophetic words que Dios te ha declarado. God has declared to you. Pablo le dice a Timoteo, Paul says to le Timothy, dice, hijo, he says, son, pelea, guerrea o batalla war or battle por las profecías que has for recibido. the prophecies that you have received. O sea que cuando Dios te da una So profecía, when God gives you a es una prophecy, palabra it's a word que el enemigo that the enemy va a tratar de que no se will cumpla. try for it not to be fulfilled. Y tú tienes que And you levantarte need to rise en up ese espíritu de in fe, that spirit of faith en ese espíritu de that verdad spirit of truth, y decir voy a and obtener say, I will obtain lo que Dios me ha what prometido. God has promised me. De modo que todos nosotros So all of us tenemos que aprender a entender. need to learn to understand Hay siempre una lucha there is always a struggle para obtener tus promesas. to obtain your promises. Yo quisiera decirte, hermano, las promesas de Dios son sí, son amén. I would love to tell you God's promises are yes and amen, Y brothers es and sisters, verdad, and son it's the sí, son truth. amén. They are yes, they are amen, Pero hay una lucha, but there is a struggle. hay una lucha. There is a struggle. Señor, ayúdanos a entender. Lord, help us to understand. Lucas capítulo 4. Luke chapter 4. Lucas capítulo 4. Luke chapter 4. Dice en el versículo 5. The word says in verse 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Then the devil, taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero lo doy. And the devil said to him, all this authority I will give you, and their glory, for this has been delivered to me, and I will give to whomever I wish. Versículo 7. Verse 7. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Therefore, if you will bow before me and worship, all this will be yours. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. And Jesus answered and said to him, get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Satanás le dijo a Jesús, Satan said to Jesus, todos estos reinos, all of these kingdoms, el poder, the power, la gloria de estos the reinos glory of these kingdoms me pertenecen. belong to me. Satanás Satan dijo, said, porque a mí because to me me fueron entregados. they were given. ¿Quién le entregó a Satanás Who gave to Satan los reinos de esta the tierra? kingdoms of this earth? No se los entregó Dios, God didn't give it to him. se los entregó el hombre, Man gave it to se him. los entregó Adán. Adam gave it to him. Adán, Adam, a través de su caída, Through his fall, le entregó al enemigo gave to the enemy el dominio de la tierra. the dominion of the earth. Y en la tierra, And the earth, Dios dice en el Salmo 115, God says in versículo Psalms 115 and 16, verse 16, la tierra, los cielos son del the Señor, heavens are the Lord's, pero la tierra but the earth es de los hombres. is of men.
La tierra The earth es de los of hombres. man. En Génesis In 1:26, Genesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre God says, let us make man conforme a nuestra imagen, according to our a nuestra image semejanza, and our likeness, para que el hombre so that man domine can have dominion sobre esta tierra. over this earth. Hola. Hello. O sea que Dios cuando hace So when algo, God does something, lo hace con un He does propósito, it with a purpose. lo establece He establishes con un it with a propósito, purpose. para que el hombre So that man era la corona was the crown de la creación of creation sobre esta tierra. on this earth. ¿Qué significa una What corona? does a crown mean? Significa dominio, It means dominion. significa poder, It means power. significa gobierno. It means government. Y al momento And at the de moment que el hombre that man le entregó al enemigo Gave to the enemy por el pecado que él because cometió, of the sin he ¿qué committed. sucedió? What happened? El hombre Man perdió el dominio, Lost dominion, pero Dios no. but not God. Dios nunca ha perdido el God dominio has never lost sobre esta dominion tierra. over this earth. Y a través de todos estos And años throughout all these se han years, levantado hombres, men have risen up, mujeres women have que han risen up, gobernado that have governed, y han gobernado and they've con governed un corazón íntegro with a heart of integrity, o han gobernado con un corazón perverso. or they've governed with a perverse heart. Han sido hombres justos There's been righteous o han men sido hombres or injustos. men that are not righteous. La Biblia dice, The Bible cuando says, el hombre justo reina, When the righteous governs, el pueblo se regocija. people rejoice. Pero cuando el injusto But gobierna, when the unrighteous el governs, pueblo gime. the people groan. Y nosotros tenemos que aprender And a we need to learn entender to understand que la iglesia, that the church, a través de su oración, through its prayer, a través de su intercesión, through intercession, pero a través de la legislación, through legislation, es lo que usted va a empezar a poner en el mundo is what espiritual. you will begin to place in the spiritual realm. ¿Por qué Dios le dice al hombre, Why does God say al man, profeta Ezequiel, to the prophet hijo Ezekiel, de hombre, son of man, profetiza? prophesy? Hijo de hombre, Son of man, profetiza. prophesy. Ahora, ¿qué dice Now Pablo? what does Paul say? Yo quisiera que todos profetizaran. I would like for all to prophesy. ¿Qué dijo Moisés? What did Moses Yo say? quisiera que todos I'd fueran like for all profetas. to be prophets. Hola, Hello. esto es algo interesante something que interesting tenemos que entender. that we need to understand. Pablo dice, Paul yo says, quisiera que todos I'd like profetizaran. for all to prophesy. Y Moisés dijo, And Moses yo said, quisiera que todos fueran I profetas. would like for all to be ¿Por prophets. qué? Why? Porque cuando tú entiendes Because when you understand cómo Dios se mueve how God moves en el mundo espiritual, in the spiritual realm, entonces then tú eres colaborador You're a con Él. co-laborer with him. Tú eres You are colaborador a con Él. co-laborer with him. Hola. Hello. No solamente, no eres co-creador porque tú no puedes crear You're not a nada, co-creator because you cannot create anything. pero eres participante de su But creación. you are a participant of his Pero creation. cuando Dios te entrega su But when autoridad, God gives you his authority, su reino, His kingdom, ese reino, esa that autoridad kingdom is authority. es delegada a ti it's delegated para to que you tú le so that ejercites. you exercise it. No es para que tú te It's sientes, not for you to sit down. es para que tú le It's ejercites. for you to exercise ¿Qué it. pasaría What would si happen cada día de tu vida every day of your te life levantas you would rise a up orar, to pray, a interceder to intercede, y a legislar? and to legislate? Sería completamente diferente. It would be completely different. ¿Por qué? Why? Porque tu legislación, Because your tu legislation, profecía your prophecy en el mundo in espiritual the spiritual siempre tendrá una will repercusión. always have a repercussion. La Biblia dice que Dios envió a 12 espías, The word says that God sent 12 o 12, 12 spies a la tierra prometida. to the promised land. Y dice la palabra que 10 llegaron And the word says that 10 came diciendo, saying, es verdad, it's true, la tierra es bella, the earth is beautiful, los frutos son the fruits grandes, are big, es verdad lo que it's Dios true dijo, what God said, pero hay un problema, but there's a problem. está llena de It's gigantes full of giants. y nosotros, And we, a nuestro parecer, the way that we see things, somos como langosta delante de ellos. we're like grasshoppers before them. Y dice la palabra And the word says que Josué y Caleb dijeron, that Joshua and Caleb said, la tierra prometida es buena, the promised land is good. la vamos a conquistar. We will conquer it. Y a los gigantes And the giants, los vamos a comer como a pan. we will eat them like bread.
Dice la Biblia The Bible says que los 10 that the 10 empezaron, escúchame, began, listen, empezaron a hablar al pueblo, they began to speak to the people, hablar al pueblo, to speak to the people, como la media el día de hoy, like media today, hablando a la gente, speaking to people, poniendo temor, putting fear, poniendo temor, putting fear, poniendo temor, putting fear, poniendo temor, putting feir, poniendo temor. putting fear. Y dice la palabra The word que says la gente that the people de Israel of Israel empezó began a ser contaminada to be defiled por el temor by the fear que había en el espíritu that was in the de spirit esos 10 of espías. those 10 spies. Y dice la palabra The word says que había un diferente that there espíritu was a different en spirit Josué y en Caleb. Joshua and Caleb. El día de hoy Today, nosotros tenemos que diferenciar we need to differentiate cuando tú estés hablando con una persona, when you're speaking to qué someone, espíritu hay en esa what persona, spirit is in that person. porque va a ser un espíritu de temor Because it'll be a spirit of o va a ser fear un espíritu de fe. or a spirit of faith. No hay nada neutral en este There's momento. nothing neutral right now. Tú puedes decir, no, no, yo estoy You say, no, 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 sin fe I'm y sin temor. without faith and without fear. No, no puedes No, estar. you cannot be. Tienes que estar en uno de los dos You need to be in one of the espíritus. two spirits. ¿En qué espíritu estás el día de hoy? In what spirit are you today? ¿Moviéndote en temor? Moving in fear? Ahora dice la palabra Now the word says que a causa de esos that 10 because of those 10 que contaminaron a un pueblo, that defile the people, a causa de esos 10, because of those 10, número uno, esos 10 no pudieron ir a la tierra number prometida. one, those 10 could not go to the promised land Porque tú no puedes entrar a la promesa con un espíritu de temor. because you cannot enter the promise with a spirit of fear. Si Dios te dice, If God tells no you, temas, do not fear, no tengo que temer, I should not fear. no tengo que I temer. should not fear. Hola, Hello. ¿cuántos tememos? How many of us have fear? Dios dice, no temas, God says, do not fear. no temas. Do not fear. Ahora, dice la palabra que Satanás le dijo, Now the word says that Satan said to him, todos estos reinos me han sido dados. all these kingdoms have been given to me. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo número 11, Let's go to Revelations chapter 11 versículo 15. and verse 15. Señor, ayúdanos a entender Lord, help us to understand que tú nos has dado autoridad, that you have given us authority to us, que tú nos has dado el poder. that you have given us the power. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our land and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Ahora escucha lo que dice la Now palabra. listen to what the word says. Y hubo grandes voces en el cielo And there was loud voices in heaven que decían, saying, voces que decían, voices saying, voces que decían. voices saying. Es importante que podamos entender esto. It's important to be able to understand this. Voces Voices que decían, que saying, comunicaban, that que communicated, declaraban, that declared, que decretaban, that decreed, que profetizaban. that prophesied. Uno tiene que You entender need to esto, understand this. porque cuántas Because veces how many times nos estamos automaldiciendo are we cursing ourselves con lo que estamos diciendo. with what we are saying? Estamos hablando lo que es We're speaking what is en lugar de hablar lo que no es instead como of si fuera. speaking what is not as though it were. Y cuando uno habla lo que And es, when you speak what is, lo que es permanece. what is remains. Tú quieres que las cosas cambien. You want things to change, Aprende a profetizar learn to prophesy lo que no es what is not como si fuera. as though it were. Lo que no es como What si is fuera. not as though it Tú were. tienes que aprender a You declarar, need to learn to declare, hablar, to speak, porque cada vez que tú declaras because algo, every time you declare Dios lo something, establece God establishes it en el mundo in espiritual. the spiritual realm. Y dice, And it y says, decían, and they said, los reinos de este mundo the kingdoms of this world han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. have become the kingdoms of our Lord and of his Christ. Y él reinará por los siglos de los siglos. And he shall reign forever and ever. Se recuerda Do you remember en Lucas 4 que acabamos de in leer, Luke chapter 4 that we just read, Satanás le dice a Jesús, Satan says to si Jesus, postrado if you bow down delante de mí before me me adoras, and worship todos me, estos all these reinos kingdoms serán tuyos. shall be yours. ¿Sabe qué? Do you know what? El enemigo no sabía The enemy did not know lo que le esperaba. what was coming. El enemigo
enemigo no The sabía enemy did not know que cuando la muerte de Jesús fuese, that when the death of Jesus was going to happen, Jesús Jesus iba a despojarlo. was going to dismantle him or let go. Despojarlo. Despojarlo. Dismantle. Take his power away. Ya. De todo lo que él pensaba que tenía. From everything that he thought he had. Porque cuando él murió Because when he y died su sangre fue vertida, and his blood was shed, lo que el hombre había perdido, what man had lost, ahora Dios, now a God, través de Jesús, through Jesus, lo estaba restituyendo. was restituting, was giving it back. La autoridad The que Adán authority perdió, that Adam lost, el dominio que Adán perdió, the dominion that Adam a lost, través del último Adán, through the last Adam, ahora Now, lo recuperamos we get it back por la fe. by faith. Lo We get recuperamos it back por la fe. by faith. Si tú crees If you believe que tú tienes that autoridad, you have authority, entonces then esa autoridad that authority se empieza a manifestar. begins to manifest. En el libro de Marcos capítulo número In the 1 book of Mark, chapter 1, dice la palabra que Jesús estaba en una the sinagoga word says that Jesus was in a synagogue. y en la sinagoga And in the synagogue, había un hombre con espíritu there inmundo. was a man with an unclean spirit. Y dice la Biblia que el hombre que tenía un espíritu The inmundo word says that the man with the unclean spirit empezó a clamar y decir: began to cry out and say, Oh Jesús, Oh Jesus, Hijo del Dios Son Altísimo, of the Most High te God, conozco, I know you. sé quién eres. I know who you are. Escúchame, Listen. los demonios The demons sabían knew quién era Jesús. who Jesus was. Los demonios The demons sabían knew que Jesús that Jesus es el Hijo del Dios is the Son Altísimo. of the Most High God. Y dice la Biblia And the Bible que aún says los demonios that even the le demons dijeron a Jesús: said to Jesus, ¿A qué has venido? What have you come for? A To destruirnos destroy us antes de tiempo. before time? Aún los demonios Even sabían the demons knew que la venida del Señor the coming of the Lord venía was coming. Jesús Jesus was para coming destruir to destroy su reino. their kingdom. Hola, no están muy emocionados el día de hoy. You're not very happy this morning. Jesús sabía, Jesus knew, los demonios sabían, the demons knew, la iglesia no sabe. the church does not know. La iglesia tiene que aprender a caminar en la autoridad. Church needs to learn to walk in authority. Ese es el problema. That's the problem. Ese es el problema que mucha gente tiene. That's the problem that many people have. Porque creemos y no creemos. Because we believe but we don't believe. Tenemos que afirmar nuestra fe. We need to affirm our faith. Usted tiene la autoridad You have the authority porque le fue dada, because it was given le to fue you. entregada. It was given to you. Jesús pagó el Jesus precio paid the price por recuperar to recover lo que Satanás what Satan le estaba Was ofreciendo. offering La gloria de los reinos, the glory of the el kingdom, poder de esos reinos. the power of those Ahora kingdoms. dice la palabra, Now the word says, lo acabas de You leer. just read it. Los reinos The kingdoms han llegado a ser have come to be de Dios of God y de su Cristo. and of His Christ. Entonces, So then, si es de Dios y de su if it's Cristo, God's and His Christ, ¿a quién le pertenecen? who do they belong to? A Dios. To God. Pero Dios But God nos da a nosotros gives to us lo que habíamos perdido. what we had lost. Versículo 16. Verse 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. And the 24 elders who sat before God on their thrones fell on their faces and worshiped God, Diciendo, saying, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. We give you thanks, O Lord God Almighty, the one who is, who was, and who is to come, because you have taken your great power and reigned. Hola, iglesia. Hello, church. Dice la Biblia The Bible que los says 24 ancianos y las 4 criaturas decían, that the 24 elders worshipped and said, diciendo, saying, te damos gracias, Señor, We give you thanks, Lord, Dios Todopoderoso, O God Almighty, el que eres, the one who el is, que eras the one who was, y el que ha de venir, and who is to come, porque has tomado tu gran poder because you have taken your great power y has reinado. and reigned. Yo creo que usted se le pasó una buena oportunidad I think you missed a good opportunity para empezar a declarar lo que estamos to diciendo. begin to declare what we're saying. ¿Se da cuenta? You see, Tú tendrías que empezar a you decir, need to begin to te say, damos gracias, We Señor, thank you, Lord,
Dios Todopoderoso, O Lord God Almighty, el que eras, the one who was, el que eras, the one who is, el que ha de venir, the one who was and who is to come. porque has tomado tu gran Because you've poder taken your great power y has reinado. and have reigned. Hola. Hello. Si él ha tomado su gran poder, If he has taken his great power, ¿lo tienes tú? do you have it? ¿Lo tenemos Do nosotros? we have it? ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do? ¿Qué tenemos que hacer What do we need to para que do las cosas empiecen a for cambiar? things to begin to change? Escucha, mi iglesia. Listen, church, Dice la Biblia the Bible says que tu hermosa lengua that your beautiful tongue, es como un timón. Es como un timón. it's like a steering wheel, right? Como Or el que dirige. The rudder. ¿Ya? Dice la palabra que los grandes barcos But the great ships, the word says, son manejados por un pequeño timón. are guided by a small rudder. Y el grande barco, And the great ship, a donde el capitán lo quiere manejar, wherever the captain wants to take it, el barco obedece. the boat obeys. Hola. Hello. O sea que, dilo conmigo, el barco The boat es dirigido is guided por un timón. by a rudder. La Biblia dice The Bible says que tu vida that your life es dirigida is directed por tu lengua. by your tongue. Ouch. Ouch. Nuestra vida Our life puede ser dirigida could be directed or por guided nuestra lengua. by our tongue. A veces estás encallado. Encallado, no sabes qué es encallado. Shipwreck. Shipwrecked? Yeah. Sometimes you're shipwrecked. No sé si usted vio hace 2 semanas atrás, había un barco en el canal de Suez. I don't know if you've seen in the Suez Canal a couple of weeks ago, there was a boat Había un barco con 20 mil toneladas, with 20,000 tons lleno, cargado de containers, de full contenedores. of containers. Que vino una tormenta A storm came, y no pudo ver, una tormenta de arena. a sandstorm came, Y el barco perdió dirección and the boat lost its direction, y se encalló en la arena de ese canal. and they were stuck on the sand of that canal. Y se atravesó en el puro medio. And it was right in the middle, it got stuck in the middle. Y los barcos no podían venir ni salir. And the ships couldn't come out or go. Y dicen que cada hora And then they say that every hour costaba $40 millones cost $40 million, el que no pudiera haber tráfico. the fact that there could not be any traffic. Hola, Hello. ¿cuánto dinero ganan ahí, verdad? How much money they earn there, don't they? ¿Qué dinero? Y por días And for days, estuvieron tratando y they tratando were trying and trying de remover ese barco. to remove that boat. Ahora, ¿qué pasó con ese barco? Now what happened with that boat? Ese barco, a pesar de tener una máquina, a pesar de tener todo lo que hacía que funcionara, Even though it had an engine and everything that it made so it would function, por no tener visión because it had no vision, El they had no capitán. vision, the captain had no vision, y por los vientos de la tormenta, and because of the winds of the sandstorm, lo hizo que encallara el barco. it caused the boat to be shipwrecked, to get stuck. Muchas veces tu lengua Many times your tongue va a hacer will cause que estés encallado. you to be shipwrecked. ¿Y qué pasa con un barco que está encallado? What happens with a boat that is shipwrecked? No va a ningún lado. It doesn't go anywhere. Hasta ahí llegaste. You got to that point. You got that far. Señor, ayúdanos. ¿Está entendiendo? Lord help us. Are you understanding? Muchas veces dice, ¿por qué mi vida no cambia? He says, why doesn't my life change? ¿Por qué estoy en el mismo lugar? Why am I in the same place? Porque tus confesiones son las mismas de Because your siempre. confessions are always the same. Upa, Señor, ayúdanos. Lord help us. Ayúdanos, Padre. Help us, Father. Versículo 18. Verse 18. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. The nations were angry, and your wrath has come, and the time of the dead, that they should be judged, and that you should reward your servants, the prophets and the saints, and those who fear your name those who fear your name, small and great, and should destroy those who destroy the earth. Oh, Señor, ayúdanos. Oh, Lord help us. Oseas capítulo 6. Hosea chapter 6.
Lo que te voy a decir, esto es muy delicado What I'm going to tell you is very delicate si no lo entiendes en el espíritu correcto. if you don't understand it in the right spirit. ¿Por qué? Why? Porque una vez los discípulos le dijeron a Jesús, Because one time the disciples said to Jesus, Señor, Lord, vinimos a predicar esta ciudad we came to preach to this city, y no nos quisieron recibir. and they did not want to receive us. Y los discípulos inmediatamente dijeron, And the disciples immediately said, ¿quieres que oremos, Señor, do you want us to pray, Lord, y descienda fuego del cielo for fire to come down from heaven y los destruya? and destroy them? ¡Wow! ¡Qué discípulos! Wow. What disciples? ¡Cuánto amor había en esos discípulos! There was so much love in those disciples. Pero Jesús le dijo, But Jesus said to them, ustedes no saben you do not know de qué espíritu son. what spirit they are of. Hola, Hello. ustedes no You saben don't know de qué espíritu son. what spirit they are of. Porque el Hijo del Hombre Because the Son of Man no vino a perder las almas, did not come for souls to be lost, sino a rescatar las almas. but he came to rescue the souls. Ahora, Now, ¿por qué te digo esto? Why do I tell you Porque this? tenemos que discernir. Because we need to discern. Dios aborrece la injusticia. God hates injustice. Otra vez. Again, Dios aborrece God la hates injusticia. injustice. ¿Usted aborrece la injusticia You hate también? injustice as well? Usted lo tiene que aborrecer lo que You need Dios to hate aborrece. what God hates. Ahora dice la Now Biblia the Bible que says porque amó la justicia that because he loved righteousness, Jesús, Jesus, porque él amó la because he justicia, loved righteousness, Dios lo ungió God anointed him más more con aceite de óleo, with oil of gladness, más que a sus more compañeros. than his partners. Porque si Dios ve Because if God que en tu sees corazón that in your heart hay un deseo de justicia, there is a desire for righteousness, Dios te va a ungir. God will anoint you. ¿Por qué te va a ungir? Why will he anoint you? Porque el reino de Dios, Because the kingdom of lo God, primero que trae, la the manifestación first que trae, manifestation that it brings es justicia. is righteousness. Toda injusticia All injustice no viene de does Dios. not come from Lo God. que usted está pasando en este What you're momento, going through in this la moment, opresión que estamos the oppression pasando, that we're going through no viene de does Dios. not come from God. ¿Viene de dónde? It comes from where? Del enemigo de tu From the alma. enemy of your soul. Viene del enemigo It de comes nuestras from the almas. enemy of our soul. Y están usando And they're using los gobiernos, the governments, los gobernantes, the governors, para prácticamente cegarlos del entendimiento practically blind their understanding. y tratar de hacerles entender Try to make them understand que cuando ya esté toda la gente that when vacunada, everybody has their vaccine, las cosas van a volver a la normalidad. things will get back to normal. Y eso sabemos que no es así. And we know that it's not like that. Aún nuestro propio primer ministro dijo Even our own prime minister que said las vacunas no iban a servir. that vaccines were not going to be good. Lo dijo de su propia boca. He said it from his own mouth. Solamente repito lo que él dijo. I'm just repeating what he said. ¿Por qué? Why? Porque en este momento Because in this hay moment, mucha confusión. there's a lot of confusion. Dios no es un Dios de confusión. God is not a God of Dios es un confusion. Dios de paz. God is a God of peace. ¿Ok? Okay? Ahora, usted tiene que aprender Now you need to learn a hacer eso cada día. to do this every day. Va a orar, You're going to pray, va a interceder, you're going to pero intercede, también va a legislar. but you're also going to legislate. Ahora, Now, ¿cómo legislamos? how do we legislate? ¿Cómo legislamos? How do we legislate? ¿Sabe una cosa? Do you know something? La Biblia dice, The Bible says cuando Dios declara, when God declares la mano del Señor the hand of the Lord está contra ti. is against you. Otra vez lo vuelvo a repetir. I'll say it again. Si usted ve que una persona o un gobernante o un gobierno o If you una see that a injusticia, person or a government or a governor or something that is unjust, uno tiene que aprender a decretar, we need to learn to decree, a legislar. to legislate. La mano del Señor The hand of the Lord está contra ti. is against you. I don't know if they understand what I try to say. They got it this time. You got it this time? Yes. Okay. ¿Por qué? Why? Porque el que tiene la autoridad para legislar el cielo en la tierra eres tú. Because the one who has the authority to legislate heaven on heaven and earth is you. Hola. Hello. Cuando el Señor fue traído delante de Herodes When the Lord was brought before Herod,
El Señor le dijo esto a Herodes, The escúchame, Lord said this to Herod, listen, tú no tuvieras ninguna autoridad you would not have any authority si no te hubiera sido dada de arriba. if it would not been given to you from up high. Iglesia, escúchame. Church, listen. Iglesia, escúchame. Church, listen. Dios le dice a Herodes, God says to tú Herod, no tuvieras you would not have ninguna autoridad any authority si no te hubiera sido dada de arriba. if it had not been given to you from up high. Como diciendo, As saying, la autoridad que tú the tienes authority that you te fue dada have de arriba. was given from up high. Pero ¿qué sucedió, Herodes? But what happened to Herod? ¿Qué sucedió? What happened? El orgullo, The pride, la vanidad, the vanity, la vanagloria. the self-glory. Un día se levanta. One day he gets up. Hola. Hello. Un día se levanta One day he gets up, creyendo que iba a ser un día como otro día, believing that it was going to be just another day, gloriándose. glorifying himself. Y dice la palabra And the word says, que dijeron las personas voz de hombre y no voz de Dios y no de hombre. voice of man, voice of God and not of man. Y dice la palabra que como él no le quiso dar la gloria a Dios, And the word says, because he did not want to give the glory to God, el hombre le gusta tener su propia gloria. man likes to have his own glory. ¿Y qué sucedió? And what happened? Dice la palabra The word says que en ese momento that in that un moment, ángel vino, an angel came, un ángel an angel lo hirió wounded him, y dice la palabra and the que word says that inmediatamente immediately el infierno hell se manifestó en la tierra. manifested on earth. Empezó a ser comido en vida He began to be eaten alive por gusanos. by worms. Wow. Eso está en la Biblia, That's in the Bible. está en su Biblia. It's in your Bible. ¿Por qué? Why? Porque tenemos que entender, Because we need to understand Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Ahora, nosotros tenemos que aprender Now we need to learn a decretar to decree y a legislar and to legislate y decir and to say lo que Dios dice what God says que no le agrada. that does not please him. Versículo 5, Verse 5. Oseas 6, versículo 5. Hosea chapter 6 and verse 5. Dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. Therefore for this cause I have hemmed them by the prophets. Por esta causa los corté por medio de los profetas. For this cause I have hemmed them by the prophets. Con las palabras de mi boca los maté. I have slain them by the words of my mouth. O sea, Dios dice, So God says, por esta causa because of this cause los corté por medio de los profetas. I hemmed them by the prophets. O sea, por medio de los profetas, By the prophets, Dios cortó la vida de esas personas. God cut off the lives of those people. Y luego dice, And then he says, con las palabras de mi boca los maté. I slain them by the words of my mouth. Oh, entonces, ¿Dios habló o los profetas hablaron? So did God speak or did the prophets speak? Hola. Hello. Los profetas The hablaron. prophets spoke. Los profetas decretaron. Prophets decreed. Y Dios And God hizo did lo que los profetas what the prophets anunciaron. announced. Y la iglesia tiene que entrar en este nuevo tiempo, And the church needs to enter into this new time en entender in que understanding lo que tú estás that decretando, what you are lo que tú decreeing, estás declarando, what you're declaring, si hay algo que no hay justicia, there's something that is not just, there's no justice, tú puedes empezar a declarar, you can begin to declare, la mano del Señor the hand of the Lord está contra ti. is against you. Ay, Señor, ayúdanos a Oh, Lord, entender. help us to understand. La mano del Señor está contra ti. The hand of the Lord is against you. No estás maldiciendo, You're not cursing, tú estás diciendo una realidad, you're saying a reality. porque Dios aborrece la Because injusticia. God hates injustice. Dios aborrece la God injusticia. hates injustice. Y si la iglesia se queda muda And if the church is silent y no abre la boca, does not open its mouth, las cosas no van a cambiar. things will not change. Las cosas van a cambiar Things will porque change la iglesia because the church entiende su posición, understands its position, entiende su lugar, understands its entiende place, su propósito. understands its purpose. Un día el Señor le dijo a la higuera, One day the Lord said to the fig tree, nadie vuelva a comer fruto de ti. no one shall ever eat fruit from you again. No la maldijo, He didn't curse it. simplemente dijo no más fruto. He just said no more fruit. Y el día siguiente, And the next day, desde la raíz, from the root, ¿qué tienes que empezar a declarar el día de what do you hoy? need to begin to declare today? A toda esta agenda To all this agenda que es una pandemia that is a pandemic y es una escandemia. and it's a scandemic, Tenemos que empezar a we need to decir, begin to say,
En el nombre de In the Jesús, name of Jesus, te secas, dry up. te secas. Dry up. No más casos. No more cases. No más casos. No more cases. No más casos. No more cases. No más casos. No more Tú cases. tienes que empezar a You need to decir begin to say que la mano del Señor hand of the Lord está en is contra, against no del hombre, not man, sino de las obras del hombre. the works of man. No estamos maldiciendo a los hombres. We're not cursing men. Son hechos semejantes a su imagen. They're made according to his image and likeness. Pero dice la palabra, But the word says, con este propósito, with this purpose, Jesús se manifestó en la Jesus carne manifested in the flesh para deshacer, to destroy para destruir to break las obras del the diablo. works of the devil. Entonces, So then, ¿usted qué tiene que decir? what do you need to say? Hay mucha gente que ora, There are many people that pray. hay mucha gente que There intercede, are many people that intercede, pero muy pocos legislando. but very few legislating. Y el día de hoy, And today, Dios te está hablando God is speaking que to you estamos entrando that we are entering a un in nuevo nivel, to a new level, donde la iglesia, where the church, la iglesia the ecclesia, es la que tiene que empezar a is legislar. the one that needs to begin to legislate. Y así como cuando un juez And just as when a judge agarra ¿qué? grabs his gavel su gabo, su martillo, bueno, y decreta algo, and he decrees something, lo establece, he establishes it. lo establece. He establishes it. Es ley, It's a law. ¿ok? ¿Estás estableciendo algo? Are you establishing something? Señor, ayúdanos a Lord, establecer tu help us to voluntad. establish your will. El día de hoy, Today, Dios te está diciendo, God is saying to you, es tiempo de que tú entiendas it's time for you to que understand en tu boca that in your mouth he puesto I have placed mis palabras. my words. Y si Dios usó la boca de And if profetas God used the mouth of para prophets establecer su to voluntad, establish his will, tú como iglesia you as a church tienes que empezar a decir need to begin to say las cosas que Dios the dice things that God says y las cosas que Dios quiere and the traer. things that God wants to bring about. Amén. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias por esta palabra. Father, I thank you for this word. Gracias que en tu palabra Thank you that in your word hay libertad, there is freedom. en tu palabra hay In your verdad. word there's freedom. Y Señor, tu palabra dice, And Lord, your word says tú has venido that you have para come darnos vida to give us life y vida en and abundancia. life in abundance. Señor, toda situación, Lord, every la situation que está oprimiendo a tu pueblo, that is oppressing your people, que está oprimiendo a las that is naciones, oppressing the nations, declaramos, Señor, we declare, que Lord, tu poder that your power viene y se manifiesta comes and manifests y rompe and breaks todo aquello all that que no es tu voluntad, that is not your will, todo aquello que no proviene de all ti, that does not come from you, toda injusticia all injustice que no proviene that does not come de ti, from you. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Señor, nosotros bendecimos tu Lord, palabra we bless your word y declaramos, Señor, and we declare, Lord, que a partir del día de hoy that from this day no on solamente vamos a orar, we will not only a pray interceder, and intercede, pero vamos a empezar a legislar but we will begin to y a legislate establecer and to establish lo que tú quieres establecer sobre what you esta want to tierra. establish here on earth. Yo declaro en este I momento declare in this moment que toda opresión that all en oppression este momento in this moment sale fuera de tu vida, comes out of your life, toda situación de all pesadez situation of heaviness sale fuera de tu comes vida out of your life, y que en el nombre del and that in Señor the name of the Lord, declaro que eres I libre, declare that you are free. declaro que venimos a la I declare that libertad we come to freedom a la cual Él ya pagó that He already paid for y Él ya compró and He already purchased. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te bendecimos, We bless you. nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. Bendiciones. Blessings.